gente, bienvenidos a la continuación del capítulo 2 de econometría. Ahora vamos a ver las propiedades estadísticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Este, Antes de comenzar quería mostrarles o hacer hincapié en algo que quedó un poco implícito en los videos pasados, que es algo que suelo mostrar en clases en un pizarrón, pero que en este caso no podemos o no es cómodo. Les voy a mostrar antes un par de diapositivas que no se las mando porque en realidad son iguales a las que les mandé, salvo estas dos, un par de diapositivas, pero me sirven acá para que les quede claro un poco de intuición de lo que estamos haciendo cuando hacemos regresión, ¿sí? Ya algunos se habrán dado cuenta, pero lo que estamos haciendo en definitiva es modelar una esperanza, ¿sí? Un valor esperado de la variable i, de la variable dependiente. Bien, entonces acá en la diapositiva básicamente les dice que si nosotros tomamos como esperanza el valor esperado, ¿sí? Como definimos en estadística, normalmente ese valor esperado suele ser a nivel de la población, suele ser un parámetro. La población estudiada, de individuos, de lo que fuese, tenemos la esperanza de una variable i, que puede ser el salario de los trabajadores de una ciudad determinada, un sector determinado, es muy una constante que la queremos estimar normalmente y construir intervalos de confianza, hacer pruebas de hipótesis y demás en estadística, ¿no? Si queremos hacer inferencia estadística o simplemente describir esa. Pero cuando hablamos de parámetros y estimaciones estamos un poco hablando de inferencia estadística, ya no descriptiva. La descriptiva es describir una muestra, ¿no? Repasando un poco conceptos de estadística. Bien, si partimos de esta esperanza de i, podemos escribir a cada observación de la variable i o descomponer la variable i en su media más un error u, ¿sí? Esto, como ven, sigue la nomenclatura, digamos, los formalismos que estamos usando. U sería el error de nuestro modelo de regresión, ¿sí? Pero ven que acá no tengo una variable x, es simplemente una constante más u. Modelando esto en términos de nuestro modelo de regresión, este mu i, la media de i sería, la media poblacional de i sería el beta 0, ¿sí? Si yo solo pongo modelo i como una constante y acá pongo beta 0 más u y quiero estimar la media, de hecho si aplico mínimos cuadrados ordinarios a ese problema, ¿sí? a minimizar la suma de residuos al cuadrado, obtengo exactamente la media muestral, ¿sí? Que es un estimador de esta media. O sea que mi beta 0, si aplico mínimos cuadrados a este problema, minimizando los residuos al cuadrado, ¿sí? Eligiendo esto para que la diferencia entre i y esta media, ¿sí? al cuadrado se minimice, que sería lo mismo que minimizar los residuos, obtengo el beta 0 igual a la media muestral, ¿sí? Se dan cuenta que estimar una media, ¿sí? sin tener ninguna x, una media no condicionada, aplicando mínimos cuadrados se obtiene la media muestral, o sea, es lo mismo. Bueno, eso es algo que suelo mostrar en el pizarrón para que vean. Creo que algunas veces lo mostré en un curso de estadística 2, ¿no? Bien, entonces u sería simplemente el error, i menos la media de i. Y de acá surge también que como producto de la minimización esta que nos da la media de i, tenemos que este desvío también por propiedad de la media, o sea, por propiedad del parámetro media poblacional o del estimador media muestral, estos desvíos, sean en la población o en la muestra, suman cero, ¿sí? Esa sería con la propiedad algebraica de la media, simplemente la media, no la regresión, de la media como estimador de la media poblacional, la media muestral. Los residuos suman cero, porque los errores en la población, ¿sí? también suman cero, o tienen promedio cero, obviamente. Entonces ven que no es ni un supuesto raro. Cualquier promedio por construcción produce que las diferencias de la variable menos ese promedio o esa media sumen cero. O sea, no es un supuesto. Es por definición del valor de media. Toda media cumple con esa propiedad. Entonces no nos cuesta nada partir de acá con todas estas definiciones y decir, che, ¿qué pasa si la media de i no es constante, sino que cambia o puede cambiar
cuando cambia otra variable X, ¿sí? Por ejemplo, los salarios cambian con la edad del trabajador. Entonces, no tengo un salario fijo, todo igual para todo el mundo, sino que tiene una variabilidad y depende, por ejemplo, de la edad de los trabajadores. Entonces digo, listo, vamos a modelar esto como una función de X. Entonces ahí surge el modelo lineal. Hago beta 0 más beta 1 por X. ¿Pero qué es eso? ¿Nos salimos de la media? No. Seguimos modelando exactamente la media de Y, nada más que ahora condicionada a X o condicional a X. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá abajo? Perdón, voy a poner en... Esto que está acá abajo, ¿sí? Ven que es la esperanza de Y dado X, lo que aprendieron en estadística, en un curso de estadística. Y lo llamamos en la población como mu de Y dado X. ¿Está? Bien, esto es simplemente tener en cuenta que la esperanza de Y puede cambiar para diferentes valores de X. Y eso es lo que modelamos en la regresión, ¿sí? De hecho, voy a pasar esto, la próxima diapositiva. Podemos escribir esto, la esperanza de Y dado X igual a esa mu de Y dado X, me queda igual al beta 0 más beta 1 por X, que es la función de regresión, la parte sistemática, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, básicamente estamos haciendo eso, modelando una esperanza condicional. La esperanza de la variable dependiente Y condicionada a los valores que puede tomar otra variable X, que es la variable independiente o el regresor, ¿sí? Entonces, y finalmente podemos escribir, sumarle a todo esto el error U. Entonces me queda que cualquier observación de Y, ¿sí? De la muestra o de la población, la puedo escribir como la esperanza de Y dado X más un error o un residuo. Error si es la población, un residuo si es la muestra, ¿no? Si esto fuese estimado. Pero en la población me queda esto. Entonces, con lo que teníamos en la primera diapositiva como Y igual a su media más un error, o el desvío respecto a su media, ahora me queda Y igual a la esperanza condicional de Y dado X más un error, como que sería el desvío respecto de Y respecto de su media condicionada, ¿sí? Es decir, que acá, así como dijimos acá que la esperanza de U es 0 por propiedad del valor esperado, de la media, lo mismo acá. Nada más que ahora podemos decir que la esperanza de U dado X, la esperanza de U dado X, que fue el supuesto que vimos, que vamos a ver ahora, un supuesto que vimos ayer para la estimación, la esperanza de U dado X también es 0, ¿ven? Porque estamos hablando de la esperanza condicionada. Por propiedad de esperanza condicionada, los desvíos de Y respecto a la esperanza condicionada es 0, o sea, no es un supuesto loco, ¿sí? Es un supuesto normal si es que realmente estamos estimando la media de Y condicional a X. ¿Está? Así que acá tenemos completo el modelo de regresión para cada observación de Y. ¿Se entendió? O sea, en conclusión, estamos modelando esto, la esperanza de Y condicional a X, la esperanza de una variable de interés como el salario de los trabajadores, condicionada a otra variable de interés como puede ser la educación de los trabajadores o su edad o su experiencia. Y vimos que los supuestos de que esperanza de U es igual a 0 y esperanza de U dado X igual a 0, ¿sí? No son cosas arbitrarias, sino que vienen realmente definidas como la esperanza, la parte sistemática del modelo como la esperanza. Así que lo que queda, que es el error, tiene esperanza 0 o esperanza condicionada a X 0, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a ver ahora a continuación, volviendo a la diapositiva. Bien, entonces comencemos con las propiedades estadísticas de los estimadores, ahora sí. Bueno, antes vimos las propiedades algebraicas, ¿sí? Que dijimos que son propiedades matemáticas que surgen del problema matemático de minimizar la suma de residuos al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, se dan por una construcción matemática y surgen de imponer los supuestos poblacionales a la muestra. Los supuestos sobre dos momentos poblacionales lo imponemos a dos momentos muestrales. La esperanza de U igual a 0, que me queda en la población, en la muestra me queda esperanza de los residuos igual a 0, y la covarianza entre X y U,
igual a cero, que en la muestra me queda la covariancia muestral entre x igual a cero. Ahora vamos a pasar a las propiedades estadísticas. Estas son distintas a las algebraicas, en el sentido que estas propiedades suelen justificar el uso de determinado estimador, ¿sí? Por ejemplo, la media muestral es un buen estimador de la media poblacional, por determinadas razones, que ahora vamos, o propiedades estadísticas, ¿sí? Que ahora vamos a mostrar de qué se trata, ¿sí? Y vamos a empezar con propiedades estadísticas que se llaman de muestras finitas, es decir, que no dependen del tamaño muestral. No son propiedades que necesiten que tener un tamaño muestral grande. Con cualquier tamaño muestral que tenga, aunque sea chico, se cumple. Tener un tamaño muestral chico tiene sus desventajas en nivel práctico, pero no tiene nada que ver con las propiedades estadísticas, ¿sí? En principio, con cualquier tamaño muestral, estas propiedades se cumplen. Bien, entonces el primer supuesto que vamos a tener en cuenta, hay una serie de supuestos. Estos supuestos es como en microeconomía vemos supuestos de competencia perfecta, ¿sí? Vamos a arrancar con los supuestos más perfectos posibles, o sea, más convenientes posibles para simplificar los análisis, ¿sí? Y derivar propiedades estadísticas útiles. Esto se puede ir levantando. Usted va a decir, bueno, pero ¿qué pasa si no se cumple esto? No hay problema. Todo lo que está acá, todos estos supuestos se pueden levantar, ¿sí? Excepto el último, el 4, pero porque de hecho este solamente existe en regresión simple, ¿sí? En regresión múltiple ya no hace falta. De cualquier manera, si no se cumple el 4, digamos, no pasa nada porque estamos hablando de un problema que no tiene sentido. Acá básicamente el 4 dice que la x tiene que variar, ¿sí? Y ya vimos por qué, porque en la fórmula que vimos anteriormente del estimador de MCO, ¿qué pasa si no varía x? Acá, esta es la formulita del estimador de la pendiente de la recta. Veíamos que si no variaba x, quiere decir que acá en el denominador esto es 0, si x no varía. Por lo tanto, esto está indeterminado, o sea que ya tendría sentido, ¿no? O sea que siempre en un problema que valga la pena, siempre x va a variar. Si no, listo. Nos dedicamos a otra cosa y listo. A otro problema. Así que bueno, todos estos supuestos se pueden violar y se pueden seguir derivando propiedades estadísticas buenas, ¿sí? A eso voy. Así como la competencia perfecta se va levantando y tenemos competencia imperfecta, información asimétrica, información imperfecta. También acá se puede levantar todo el supuesto, si no tenemos muestro aleatorio, etc. Bueno, el primer supuesto básicamente es que el modelo poblacional, el verdadero modelo que genera los datos, que es el que yo quiero estimar, tiene esta forma lineal, ¿sí? Bueno, este supuesto, digamos, se puede manejar como yo quiera, porque en este caso estamos viendo regresión simple, por lo tanto tengo este modelo particular. Acá la idea, el rol de este supuesto, ¿sí? Es siempre tratar de modelar lo mejor posible mi problema, ¿sí? Lo que se llama proceso generador de datos, ¿sí? El proceso generador de datos es lo que genera I en función de X o las X que tenga. Entonces yo tengo un proceso generador que es un fenómeno económico, ¿sí? Y puede ser la inflación, los salarios, etcétera. Yo voy a construir un modelo lo mejor posible para explicar cómo se comporta I en función de X u otras variables. Entonces, este supuesto básicamente intenta decir construir el mejor modelo posible, ¿sí? Construir el mejor modelo posible. Y en este caso, que estamos con modelo de regresión lineal, tiene que ser un modelo que cumpla estas restricciones de linealidad en los parámetros, ¿sí? Pero como vamos a ver más adelante, no implica que no linealidades entre la y la x, sino simplemente en los parámetros, como definimos en videos previos. Bien, ¿se entiende? Entonces, esto, en este caso, que estamos viendo regresión simple, necesito que mis datos vengan, mi relación entre y y x, vengan de este modelo en la población, que en la población se generen así. Ojo, siempre es un supuesto de aproximación, ¿sí? Siempre tengo, en realidad la realidad es hiper compleja, nunca se va a cumplir exactamente que mis datos vengan de un modelo que yo lo pueda escribir matemáticamente. Va a ser súper complejo, va a haber heterogeneidades inobservadas,
gente que se comporta distinto, que yo voy a estar agrupando. Lo que necesito es el mejor modelo posible, el que aproxime mejor la conducta media de la población. Porque acuérdense que estamos estimando justamente una esperanza de I condicionada a X, es decir, la conducta promedio en la población. Si es un grupo de trabajadores, necesito ver cómo se mueve el salario medio en función de X, que puede ser la edad de los trabajadores, ¿sí? O la experiencia de los trabajadores, o la educación. Bien, entonces lo que tengo que modelar bien es, si se quiere, la conducta promedio de I. ¿Está? Bueno, ese es el rol del supuesto 1. Siempre partimos de un modelo que especificamos que ahora es este porque estamos viendo este modelo, punto, ¿sí? Pero puede ser el mejor posible que podamos construir. Bien, el punto 2 es, tenemos a disposición una muestra aleatoria de tamaño n. Bueno, este es simplemente el supuesto de muestreo aleatorio y cómo se escribe una muestra aleatoria. X sub i e y sub i, donde i es un índice que varía de 1 a n, o sea, la observación 1 a la observación n. Tengo n observaciones de x e y que las tomé como una muestra aleatoria, que las extraje de la población. Este supuesto es clave porque me permite aplicar los supuestos que hacemos en la población, como este mismo, el 1, y el 3 que vamos a ver acá, nos permite aplicar estos supuestos a la muestra, justamente porque tengo un muestreo aleatorio. Si tuviese un muestreo que es sesgado, o sea, solamente toma un subconjunto de la población, ¿sí? No la representa, entonces no puedo aplicar estas propiedades que se cumplen en la población, sobre todo esta, a esa muestra no aleatoria, sino no representativa, ¿sí? Para que se cumpla un supuesto poblacional, necesito que en mi muestra, trasladarla a mi muestra, así como hacíamos antes por analogía, en el método de momentos, por ejemplo. Para trasladarla necesito que la muestra sea representativa. Y eso lo cumple el muestreo aleatorio. Puede ser otro tipo de muestreo. Si acá suponemos muestreo aleatorio simple. Puede ser estratificado por conglomerados. Eso complejiza un poco más la inferencia estadística, pero no es un problema. Sí podría ser también para la estimación. Bien, el tercer supuesto dice que suponemos que algo que ya dijimos, la esperanza para la estimación por momentos, que la esperanza del error en la población dado x es igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto, como una esperanza condicional es constante, sí o sí la esperanza no condicional también es igual a 0, ¿sí? Pero por lo tanto, entonces, como tenemos muestreo aleatorio, ¿sí? En mi muestra, en mis datos muestrales, los errores UI de mis observaciones muestrales condicionados a las x, también en promedio va a ser igual a 0. ¿Sí? A esto mencionaba antes, por eso necesito muestreo aleatorio acá, para poder trasladar a mi muestra este supuesto. Si se cumple en la población y si tengo muestreo aleatorio, esta esperanza también va a ser 0 en mi muestra, pero acá hay un punto importante sutil, que estamos hablando de muestras repetidas, ¿sí? Cuando yo tomo esperanza a u sub i dado x sub i, este i toma valores 1 a n, pero todavía no tomaron el valor. Es decir, no estamos hablando de una muestra puntual que salió, una muestra de tamaño 100, por ejemplo, n igual a 100. Si tomo una muestra de n igual a 100 y hago esta esperanza en mi muestra, que es un promedio de u dado x, ¿sí? Que puede ser la correlación entre u y x, o hago la esperanza de u, no va a ser 0. Ya vimos en el R que en una muestra de tamaño 25, en el video pasado, no se cumplía que la esperanza de u del error sea 0, ni que su correlación con x sea 0, ¿sí? Esto es un concepto de muestras repetidas, que es el concepto que está detrás de las propiedades estadísticas que vamos a ver ahora. ¿Sí? En muchas muestras repetidas se cumple que la esperanza del error es igual a 0. Vamos a profundizar eso, de hecho vamos a simularlo con R, tomando muchas muestras para ilustrar todo esto y que quede claro con un ejemplo concreto, ¿sí? Y pues, finalmente estamos con el supuesto de que 4 de que las x varíen, y ya dijimos, esto sí o sí se cumple o listo, ¿no? No tiene sentido estar hablando de todo esto si la x no varía, ¿no? Bien. Insesgamiento. Esta es la primera propiedad estadística que vamos a ver. La propiedad estadística de muestras finitas que vamos a ver
Y básicamente, acá no está expresado, pero para repasar de estadística, lo que dice nuestro estimador es, recuerden el beta 0 y beta 1. Por ejemplo, beta 1 es nuestro estimador, ¿sí? Beta 1 sombrerito. Entonces, lo que dice la propiedad de ensesgamiento es que la esperanza de un estimador, sea cual fuere, puede ser el estimador media muestral como estimador de la media poblacional o la esperanza poblacional, o cualquier otro estimador, pues, el ensesgamiento dice que la esperanza, el valor esperado de beta 1 tiene que ser igual al verdadero beta 1. O sea, la esperanza del estimador tiene que ser igual al parámetro estimado, ¿sí? Pero, de vuelta, este concepto se da en muestras repetidas, es un concepto de muestras repetidas. Siempre que tengo una esperanza acá de un estimador, se refiere a una propiedad de muestras repetidas, que esas en las propiedades de muestra finita se refiere a eso. No importa el tamaño muestral, pero siempre hablamos de muestras que se repiten. Entonces, en muchas muestras, si yo estimo en muchas muestras el beta 1, o sea, obtengo el beta 1 estimado, en promedio, todos esos betas 1 estimados, ¿sí? Si los promedio, ese promedio va a ser igual, o se va a ir aproximando, mientras más muestras tomes, a el verdadero valor del parámetro a estimar, ¿sí? Eso es muestreos repetidos. Eso me implica que me dice que este método, este estimador, no tiene un sesgo por construcción. El error que yo cometo es solo muestral, ¿sí? No por construir un estimador sesgado. Por eso es insesgado, ¿sí? Todo estimador insesgado tiene un error muestral, es decir, con una muestra sola nunca voy a acertar exactamente el valor del beta 1, pero sí en promedio. Si tomo muchas muestras del mismo tamaño, 1000 muestras, ¿sí? Promedio todos los valores estimados de beta 1 sombrerito, me va a aproximar muy bien el valor de beta 1, ese promedio, esta esperanza. Claro, cuando hablamos de esperanza estamos hablando de infinitas muestras, ¿sí? Podemos tomar, si tomamos infinitas muestras con cada una estimamos beta 1 sombrerito, ¿sí? El promedio que va a ser esta esperanza va a ser igual exactamente a beta 1. O sea, es teórico, un concepto teórico, pero tiene ese correlato práctico que vamos a ilustrarlo en el R. Bien, entonces, para mostrar esta propiedad y de qué depende, ¿sí? Para analizar el ensesgamiento, vamos a reescribir esta fórmula. Esta es la formulita del beta 1 estimado, ¿sí? Donde el denominador x cuadrado lo escribí de esta manera. O sea, la suma de las x al cuadrado. También se puede, Bullrich lo pone en el libro de Bullrich como STC, suma total de cuadrados sub x, o sea, de x, que es la suma de las x centradas en su media, en su promedio, al cuadrado. Bueno, esto grábenselo bien porque se usa mucho más adelante esta simbología que significa la suma total de cuadrados de x. Bien, partimos de esta formulita que derivamos antes de estimador de MSO, pero nos quedamos con el numerador, ¿sí? Para hacer la derivación de ensesgamiento. Entonces partimos del numerador, ven que el numerador sería como el numerador de la covarianza de I, ¿no? Es muy fácil, lo divido por N acá, a esto me queda la covarianza de X e Y, perdón, de X con Y. Partimos de ese numerador y reemplazamos por el supuesto 1, que me dice que Y es igual a este modelo, por el supuesto 1, reemplazamos Y acá por su valor en el modelo, dependiente de la X y U, o sea, dependiente de los betas, X y U. Es decir, esto lo hago para que de alguna manera aparezcan los estadísticos, sobre todo el estadístico que quiero, el parámetro que luego quiero estimar con mi estadístico, ¿sí? Entonces, reemplazo Y por este valor y acá simplemente opero, distribuyo esta multiplicación, ¿sí? Y distribuyo la sumatoria. En definitiva me queda el primer término, esta sumatoria de los desvíos de x con su media por beta 0. Fíjense que el beta 0 sale fuera de la sumatoria por ser constante. Lo mismo pasa acá, el beta 1 sale afuera
de esta sumatoria me queda acá, y me queda x menos su media por x, y en este último término que distribuí, me queda x centrada en x por u. Acá nada puede salir afuera de la sumatoria, ¿sí? Entonces, este primer término desaparece porque la sumatoria de x menos su media es 0, por propiedad de la media de x, ¿no? Todos desvíos respecto de la media suma 0. O sea que todo este término desaparece, que es lo que está acá abajo, ¿sí? Y luego tengo que esta expresión, que es x centrada en su media por x, es como el numerador de la varianza de x, o sea que se puede escribir como está acá abajo. Ven que acá está la igualdad. Entonces esto se puede escribir de esta manera, ¿sí? Como la x menos su media al cuadrado, que es justamente lo que vimos acá como s cuadrado de x, ¿sí? Bien, entonces me quedan estos dos últimos términos con esa expresión, ¿sí? Este más este, o sea que acá escribo para el ensejamiento simplemente esos dos términos, beta 1 por esa s cuadrado de x, suma total de cuadrados de x, más sumatoria de x centrada en su media, por u, ¿sí? Por el error. Bien, y acá simplemente despejamos para beta 1, para el beta 1 estimado, ¿sí? Porque habíamos partido que eh, acá también, acuérdense que para el beta 1 es igual a este era el numerador, que hago pasaje de términos, pero también lo tengo que dividir por s de x, ¿sí? Recuerden, o sea, me queda el beta, es el numerador con el que trabajé, y después está dividido ese cuadrado de x. Es decir, que una vez que trabajo con el numerador y llego a esto es igual a beta 1. O sea, esto dividido sx es igual a beta 1. Entonces, este sx que está dividiendo lo simplifica el que está acá, el que está con beta 1, y queda dividiendo esto. ¿Está? Bueno, y me queda en definitiva que el estimador de beta 1 de MCO es igual al verdadero parámetro beta 1 más un término que lo tengo acá, que depende de x, del producto de x y u, que esto es como, fíjense que es como el numerador de la covarianza entre x y el error, ¿sí? Ya estaban viendo por qué es importante eh, esta relación, que también al fuente, tanto la fuente del potencial sesgo del estimador MSO, como, eh, bueno, sí, básicamente el sesgo, sí, el error que yo puedo tener si no se cumple. El supuesto 3 que vamos a ver acá. Bueno, pero yo quiero llegar a esto, ¿sí? A la esperanza de beta 1 estimado igual a beta 1 verdadero, poblacional. Quiero ver si se cumple. Entonces tengo que tomar o ver a qué es igual la esperanza del beta 1 estimado. Entonces, tomando esperanza acá y tomando esperanza a ambos lados, digamos, del igual, me queda que la esperanza de las sumas igual a la suma de las esperanzas por propiedad, o sea que esperanza de beta 1 es beta 1 más la esperanza de esto. Bueno, acá hay que aclarar que, como aclara Booldrich, lean Booldrich, que está muy bien explicado cómo las x en estadística clásica se toman como variables fijas, valores fijos, porque vienen de la experimentación. En ciencias sociales no se pueden tomar como fijas, las x son estocásticas. Entonces se toma la esperanza de beta 1 condicionada a los valores de x en la muestra, ¿sí? No se pierde absolutamente nada, es una cuestión técnica, pero las propiedades valen igual. Si lean la partecita de Booldrich, yo no voy a perder mucho tiempo en eso, pero es como tomar la esperanza de beta 1 condicionada a x, es decir, que funciona igual en la práctica. O sea que acá estoy tomando esperanza de este término, pero condicionando la esperanza a x. Entonces, una esperanza condicionada a x trata a x como constante, ¿se acuerdan? Por propiedad de esperanza condicionada. O sea, estarías tomando esto. Esperanza, esperanza de beta estimado 1, pero condicionada al valor de la x, ¿sí? Igual a mi beta 1, ¿sí? Bien, eso es lo que hace en la diapositiva siguiente.
Bueno, antes acá, por simplificación notacional, hace que x menos u media es igual a d, ¿no? Pero bueno, eso no influye en nada. Entonces toma esperanza de ambos lados y les queda beta 1, la constante, como dijimos recién, y como todo lo que dependa de x, como esta esperanza es condicionada a x, todo lo que dependa de x sale fuera de la esperanza, o la esperanza entra, como d también depende de x, ¿sí? Lo único que me queda con esperanza es ui, ¿sí? Como la esperanza de ui, acuérdense que estamos usando la esperanza condicional a x, entonces la esperanza de ui condicionada a x por el supuesto 3 que recién vimos, esperanza de u condicionada a x es igual a 0, por lo tanto, como por muestreo aleatorio también se cumple en la muestra. Acá estamos trabajando con la muestra, ¿sí? Estamos trabajando con el subíndice i, con la muestra. La esperanza de u, por supuesto 3, es igual a 0. ¿Está? Entonces todo este término desaparece. Y me queda simplemente igual a beta 1, que es el verdadero parámetro. Entonces así se prueba el ensesgamiento, ¿sí? En definitiva, ven que opera el supuesto, los tres primeros supuestos, bueno, los cuatro supuestos de MCO operan para deducir esto. Muestreo aleatorio, este supuesto 3, acá eran los dos, muestreo aleatorio con supuesto 3, para que el supuesto poblacional se cumpla en la muestra. Y acá donde reemplacé el supuesto 1, ¿no? Reemplacé el modelo, como habíamos supuesto en el supuesto 1 de Gauss-Markov, de los supuestos de Gauss-Markov. Lo bueno que tiene Wooldridge es que va introduciendo los supuestos en la medida que son necesarios. Otros libros, por lo menos antes de Wooldridge, ponían muchos más supuestos y no todos eran necesarios para ensesgamiento, por ejemplo, sí para otras propiedades. Así que eso es lo bueno que tiene Wooldridge. Bien, para resumir el ensesgamiento, tenemos que los estimadores de MCO, tanto de beta 1 como recién vimos, como de beta 0, son insesgados, ¿sí? La prueba de ensesgamiento depende de los cuatro supuestos de Gauss-Markov, ¿sí? Eso es lo que dijimos recién. Si cualquier supuesto se viola, MCO no son necesariamente insesgados. Habrá que analizarlo. Luego recordar que ensesgamiento es una propiedad del estimador en una muestra dada, ¿sí? O sea, quiere decir que en una muestra dada podemos estar cerca o lejos del verdadero parámetro. Eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Que esto es en muestras repetidas, una propiedad de muestras repetidas. Eh, y estas propiedades del estimador en muestras repetidas. Es decir, con una muestra dada, mi estimación puede estar cerca o puede estar lejos del verdadero beta estimado, beta 1, ¿sí? Bueno, por ahora entonces vamos a pasar a ilustrar esto con el lenguaje, con el R, ¿sí? Vamos a borrar esto. Bien, habíamos quedado en la clase pasada entonces en haber mostrado las propiedades estadísticas y el coeficiente de determinación o R cuadrado. Ahora vamos a lo que sigue, que es estas propiedades estadísticas del estimador, el ensesgamiento en particular, ¿sí? Bueno, la idea acá va a ser, como les dije, mostrar numéricamente con un ejemplo qué es esto de tomar muestras repetidas para ilustrar esta propiedad de ensesgamiento, que es una propiedad de muestra repetida o muestreo repetido, ¿sí? Bien, es una propiedad que se cumple en muestras repetidas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a usar un bucle for, ¿se acuerdan que nos permitía iterar muchas veces una operación? En este caso va a ser una simulación de una muestra. Entonces vamos a simular muchas veces una muestra. Es como obtener una muestra de cierto tamaño 1000 veces o las veces que fueran. Y luego con esas 1000 muestras vamos a aplicar MCO, mínimos cuadrados ordinarios, y estimar beta 0 y beta 1. Y mostrar cómo numéricamente se cumple la propiedad de insesgamiento, ¿sí? La esperanza de todos esos 1000 estimadores, esas 1000 estimaciones, perdón, nos va a dar igual al parámetro que queremos estimar, que lo vamos a conocer porque nosotros creamos los datos. Entonces, para guardar esas
miles de estimaciones de betas, de beta 1 y beta 0, creo un vector que es betas para los beta 1 y alfas para los beta 0. Acá le dice vector donde se guardarán las estimaciones de beta 1 y de beta 0. Creo ven que son vectores vacíos, ¿sí? Vectores vacíos. Acá podrían poner, en vez de vector, podrían poner la función combinación, C, da lo mismo. Pueden ponerlo como quieran. Luego hago el tamaño muestral, fijo el tamaño muestral igual a 100 de mis muestras. Voy a tomar muchas muestras de tamaño 100. Y luego el bucle. El bucle va a ir for para el índice i en 1, o sea que va a ir de la primera iteración o la muestra 1 a la iteración 1500 o la muestra 1500. O sea, voy a tomar 1500 muestras o voy a generar 1500 muestras de la población que tengo acá adentro, que genera acá adentro, que es el mismo modelito de regresión simple que ya usamos antes. Ven que x es igual a la constante 5, o sea, su media es 5 más un error con media 0, que es normal estándar, ¿sí? Igual a que hicimos antes. Y va a ser igual a ordenada al origen 10 más pendiente 2 por x, más también una normal estándar. Y acá sencillamente voy a guardar para cada iteración, ven que el beta tiene su, entre corchetes, la indicación del elemento que voy a estar guardando. O sea, acá me dice que en el elemento iésimo del vector beta, o sea, que en la primera iteración va a ser i igual a 1, en el primer elemento voy a guardar la estimación con la primera muestra, con el x e y, ven que es covarianza sobre varianza para la pendiente de MCO, para la primera muestra que genere. Para la iteración 2 va a guardar en el elemento 2 la estimación para la segunda muestra, y así para las 1500 muestras voy a tener 1500 estimaciones para cada una de las 1500 muestras. Y lo mismo con el beta 0 o alfa, ¿sí? Con la formulita de estimación. Muy sencillo, en 4 líneas genero 1500 muestras a las cuales le estimo el beta 0 y el beta 1 y los guardo las estimaciones en betas y alfas, en los vectores betas y alfas. Bien, entonces puedo hacer un histograma a continuación de estas estimaciones del beta 1 en el vector betas. Aquí en el histograma ven que toman valores entre el verdadero beta 1 es 2, acá lo tengo dentro del bucle, como veníamos construyendo, simulando la pendiente de la recta, igual, o el efecto de x es igual a 2. Entonces cuando x cambia cambia en 1, o sea en una unidad, y varían 2 unidades. ¿Sí? Bueno, las estimaciones fíjense que están centradas en 2. Esto es lo que me dice el insesgamiento intuitivamente, ¿ven? El verdadero valor es 2 y como estoy estimando insesgadamente, o sea, el beta 1 MCO es insesgado, está centrada la distribución de todas las estimaciones en 2. ¿Se entiende? Fíjense que las estimaciones más malas que tengo están cerca de 1,7. 1,75 más o menos, o entre 1,7 y 1,8 están las peores estimaciones por debajo de 2. Y las peores estimaciones por encima de 2 están entre 2,2 y 2,3. Digamos que hay mucha precisión, digamos, porque el peor error me daría, qué sé yo, algo por arriba de 1,7, que está bastante cerca de 2, en términos prácticos, ¿no? Parecería, ¿no? Bien, acá es simplemente plotear, bueno, acá también puedo hacer el histograma para beta 0, para los alfas, que beta 0 verdadero es 10, ven que i es igual a 10 como ordenada al origen, así que las estimaciones de la ordenada al origen también están centradas en 10 acá, ¿sí? Las peores estimaciones están alrededor de 8,5 y las por debajo de 10 y por encima de 10 están en 11, 11 y medio. Tampoco hay demasiado error muestral, ¿no? Estas diferencias son los errores muestrales que vimos antes, que se derivan de, bueno, de usar una muestra, ¿sí? De usar una muestra para estimarlo alfa, beta 1 y beta 0, y esa muestra le impongo los supuestos poblacionales, que en la muestra no se cumplen al 100%. Puedo estar más cerca o más lejos. Si estoy cerca, si los supuestos poblacionales se cumplen bastante bien en la muestra,
voy a estimar cosas acá muy cercanas al verdadero valor de 10 y el de 2, ¿sí? Para el beta 1. Ahora, si no se cumplen esos supuestos poblacionales en mi muestra, voy a estar en situaciones de mayor error muestral, ¿sí? Esas son las fuentes de mi error muestral. Ahora, ¿eso implica que MCO es sesgado? No, no. Puedo tener errores para izquierda o derecha de 2, abajo y arriba de 2, pero en promedio acierto al 2. Eso significa insesgamiento, ¿sí? Que el error muestral, el error por usar una muestra, en muestras repetidas se desvanece, o sea, no hay error. En promedio yo acierto. De ahí surge el chiste que el estadístico acierta en promedio, ¿no? En promedio acertamos siempre, pero después en casos particulares no. Claro, en casos particulares siempre voy a aproximar el verdadero valor. Entonces la utilidad de la estadística es eso, estimar con cierta aproximación y luego cuantificar mi error muestral, que va a ser el próximo tema que vamos a ver, o por lo menos vamos a ver en unidades siguientes cómo cuantificar ese error y en esta unidad vamos a ver qué medida necesitamos para hacer eso. Bueno, y por acá a continuación tienen el ploteo de la distribución de estos betas, pero en vez del histograma puedo hacer la densidad, ya como un histograma suavizado con el comando density. El comando density ya lo vimos en estadística 2, lo que hace es suavizar el histograma, ¿sí? Esto es lo mismo, o sea, está centrado, la distribución de densidad de la variable está centrada en 2, que es el verdadero valor del parámetro poblacional del proceso generador de datos, ¿no? Acá tienen con un upline, agregan el 2, que es el verdadero valor poblacional. Ven que está la distribución centrada en 2. Lo mismo pueden hacer con el beta 0, que está centrado en 10. Bueno, esto es como los histogramas, no pasa nada, no hay nada nuevo. Bueno, podrían superponer, ¿no? Para los betas, el histograma con el suavizado, para que vean que lo que estoy haciendo es suavizar el histograma, nada más, con el comando density. Acá hice el histograma para hacer este gráfico y luego le agrego con el lines al histograma la densidad suavizada, ¿sí? La estimación de la densidad sería. Bueno, y para ver concretamente el insegamiento, aunque ya lo vimos intuitivamente en los gráficos, le aplico media, comando min, tanto a los betas, a los 1500 betas como a los 1500 alfas. Acuérdense que acá en betas y alfas, si corren esto, les van a aparecer 1500 valores de cada uno, que son las estimaciones. Bueno, ven que la media de los betas acá es prácticamente 2, o sea, prácticamente igual al verdadero valor que generó del DGP, del proceso generador de datos. Yo por a veces digo DGP como Data Generating Process, y es, bueno, es el proceso generador de datos, ¿no? DGP, DGP. Bueno, y la media de los alfas es muy cercana a 10, el verdadero valor del ordenado al origen. Bueno, y obviamente pueden obtener el sesgo, entre comillas. ¿Cuál sería el sesgo? Para ver que es insesgado, ¿no? Fíjense que el sesgo, que es la media de los betas menos 2, que es el verdadero valor de los betas, en la población es 0,002. Eso ya es, podemos tomarlo como que no existe el sesgo, es 0, es como prácticamente 0, ¿no? Y en los alfas es 0,012. Obviamente si tomo más cantidad de muestras, o sea, en vez de 1500 tomo 10.000 muestras, esto se puede ir reduciendo. Estos pequeños valores muy cercanos se pueden acercar más a 0, digo, ¿no? Pero acá ya vemos que es suficiente para decir que no hay sesgo. Bueno, todavía tengo un tiempito para terminar. Bueno, una cosita más acá y después vamos a mostrar una cosita. Aprovechando que vieron que estamos hablando de una distribución de un histograma de valores estimados en muestras repetidas. Bueno, a esto en la literatura se llama distribución muestral de los estimadores, ¿sí? Un estimador, cuando se tiene una distribución muestral, te dicen los libros. Ahora que se puede simular, lo tienen visualmente qué es una distribución muestral de un estimador. Para este estimador beta 1, este histograma o esta densidad suavizada es la distribución muestral
para este tamaño muestral igual a 100 de este proceso generador de datos, ¿sí? De esta muestra, de estas muestras que tenemos. Bien, esto es la distribución muestral. Entonces, esta distribución muestral es como una distribución de densidad o de frecuencias de cualquier variable. Es decir, el estimador en muestras repetidas se comporta como una variable aleatoria. De hecho, puede tomar valores entre 1,7 y 2,3 en este problema particular. Yo no sé cuál va a tomar en la muestra próxima que voy a sacar, muestra aleatoria. ¿Por qué? Porque la muestra es aleatoria. Así que el valor que voy a estimar es aleatorio. O sea que el estimador es una variable aleatoria en muestras repetidas, ¿entiendes? Ese concepto es muy, muy importante. Antes yo lo tenía que estudiar eso en los libros, o sea, era abstracción pura. Ahora ustedes pueden verlo con numeritos, simulando, con ejemplos, es más fácil. Yo me lo tenía que imaginar, ¿qué es eso de tomar muchas muestras, tomar esperanza, todo en una fórmula teórica, ¿no? Ahora es más fácil. Pero bueno, esa distribución se comporta como cualquier distribución de una variable aleatoria. Así que le puedo tomar la media, los cuartiles, la varianza, el desvío estándar, ¿sí? Entonces ahí surge una medida fundamental para hacer inferencia estadística, que es cómo varía en muestras repetidas este estimador, ¿sí? Un estimador, en este caso este particular de beta 1 MCO, estimado por MCO, ¿sí? Bueno, acuérdense que para construir un intervalo de confianza para una media, para una estimación de una media, necesito el error estándar de la media. Entonces, para construir un intervalo de confianza o hacer un test de hipótesis del parámetro beta 1, también voy a necesitar el error estándar de ese parámetro. ¿Y qué mido con el error estándar de ese parámetro? Justamente esta variabilidad que tienen graficada acá, ¿sí? Cómo varía en muestras repetidas. Y esto es muy, muy, muy útil porque vamos a ver cómo yo puedo estimar esta variabilidad, que acá la tienen simulada. O sea, acá la observan realmente cómo es en muestras repetidas. Pero yo normalmente tengo una sola muestra, no tengo 1500 muestras. Acá porque lo simulé. Pero con datos de una encuesta, ustedes tienen una sola encuesta, un solo set de datos. Hacen la estimación del beta 1 con ese set de datos y luego no observan todo esto, observan un punto acá de toda esta distribución. O sea que tienen que estimar, aproximar esta distribución, ¿sí? Para poder hacer intervalos de confianza o test de hipótesis. ¿Se entiende? O sea, eso vamos a ver a continuación, cómo derivar en otro video la varianza y el error estándar del estimador de MCO, ¿sí? Que es la variabilidad de esta distribución. Bueno, entonces, eso vamos a ver cómo estimarlo con una muestra más adelante. Pero ahora tenemos todas las muestras, o por lo menos 1500 muestras de este problema particular. Entonces, ¿cómo haríamos para cuantificar acá la varianza o el error estándar de esta distribución? O sea, sí, sencillo, estimándolo con estos 1500 valores. O sea, los 1500 valores de beta, como está acá abajo, les puedo tomar la varianza y después la raíz cuadrada, que sería el error estándar, ¿no? De los betas, o desvío estándar, podemos llamarlo. Bueno, fíjense que si corren, ese square root, ese QRT es la raíz cuadrada y varianza es la varianza de los betas, ¿no? 0,1. O sea, 0,1 es el error estándar, ¿sí? De esta distribución muestral del estimador MCO para beta 1. ¿Está? Y este 0,1, esto sería una aproximación a la verdadera variabilidad muestral, ¿se entiende? Porque tengo el modelo verdadero, el proceso generador de datos verdadero, genero 1500 muestras con ese verdadero proceso generador de datos y obtengo la distribución de MCO que tiende a ser igual a la verdadera. Tendría que tomar más muestras para que tienda más a la verdadera, ¿sí? Pero esto es lo que yo luego con una sola muestra necesito estimar. ¿Para qué? Para cuantificar cuál es el error muestral. Ven que este histograma te está cuantificando cuánto se desvía de 2 del centro este estimador en muestras repetidas. Bueno, eso sintetiza este error estándar, ¿sí? Que acá lo puedo estimar porque observo los 1500 realizaciones, 1500 muestras. En la práctica, con una muestra no puedo hacer esta operación, por lo tanto tengo que estimar este valor, ¿sí? Y es lo que está con lo que finalizan las diapositivas, cómo estimar la varianza del beta MCO y el error estándar del beta MCO. Bueno, me queda un poquito a minutos antes de la hora, así que voy a aprovechar. Espero que se entienda bien eso, métanle mucho
mucho estudio de esto, piénsenlo, denlo vuelta, prueben, porque es clave para entender la lógica estadística. Como les dije, la estadística no es difícil matemáticamente, sino que tiene su propia lógica y cada vez se va complejizando más, pero si uno aprende bien los ladrillos que son estos conceptos, luego construye el castillo y no se pierde, ¿no? Si no van a andar perdidos por la vida de la econometría. Bueno, antes de terminar, quería simplemente mostrarles algo para que puedan hacer el trabajo práctico número uno, que Héctor ya tiene el video, así que se los voy a pasar próximamente, que es esto de cómo introducir formas no lineales en la regresión simple, ¿sí? En la regresión simple. Fíjense si ustedes suponen con un modelo económico que les dice que el salario, el wage, esta es la figura 2.6 de Bullrich, del libro de Bullrich que les pasé. El salario wage depende de la educación, años de educación de los trabajadores, de esta manera, exponencial, es decir, exponencial de una función lineal, con un beta 0 más un beta 1 por edu. Esto sería como una parte del salario que no depende de la educación, beta 0, y beta 1 por educ sería la parte que depende. Pero esto exponenciado, es decir, que esto tiene, el gráfico sería así, a medida que aumenta la educación, el wage, el salario sube, pero de forma exponencial, ¿sí? Por lo menos tiene esta forma en este rango de educación que sería el rango relevante. Entonces, si seguimos aumentando, esto crece demasiado, ¿no? Pero quizás el rango, el máximo de educación esté por acá, y esto tiene sentido económico que sea así, ¿no? Con beta 1 mayor a 0, que se espera, ¿no? Entonces me queda así. Bueno, ¿cómo estimo esto con el regresión simple si acá tengo un exponencial? Acá los parámetros no están metidos en una función no lineal, no se puede aplicar MCO, como lo aprendimos para calcular beta 1, por ejemplo. Bueno, acá está el truquito que podemos hacer. Para linealizar esto podemos tomar el logaritmo de wage, ¿sí? Y tomar el logaritmo de esta función exponencial. O sea, tomamos logaritmo a ambos lados de la igualdad. Y obviamente el logaritmo natural anula, es la inversa del exponencial. Por lo tanto me queda que el logaritmo de wage es igual a beta 0 más beta 1 por educación. Y listo, tenemos un modelo lineal en parámetros. Nada más que como variable dependiente tenemos el logaritmo del wage, ¿sí? Y como variable independiente, educ. Eso creo está acá abajo. Bueno, acá está un ejemplo estimado. Me queda log wage, el logaritmo natural sería de wage, como una función lineal de educación. Acá ya están estimados con una muestra del ejemplo de Bullrich, la beta 0 y beta 1. ¿Está? Bueno, así como estos casos, eh, es muy común encontrar otras alternativas. Entonces, quiero para resumir, digamos, esto vamos a volver más adelante, pero pueden haber, por ejemplo, el ejemplo 211 de Bullrich les plantea otra ecuación que dice logaritmo de salario contra logaritmo de ventas. Es decir, esto es como el salario de los CEOs, de los gerentes de empresa, los CEO, varían con las ventas de la empresa. Si tienen éxito en ventas, el salario del CEO aumenta, ¿no? Pero fíjense que las dos variables están en logaritmos. Bueno, se pueden dar cuatro casos distintos en la regresión. Que las variables, por ejemplo, salario y ventas, estén sin logaritmos, o sea, en nivel salario contra ventas. Que una de las dos esté con logaritmo, podría ser logaritmo del salario y esta no, solamente con ventas. O al revés, esta solo salario sin logaritmo y esta con logaritmo, ¿no? O ambas con logaritmos. Hay cuatro posibilidades. Sin logaritmo, las dos con logaritmos y después una de las dos con logaritmos. Son cuatro posibilidades. Esos cuatro escenarios se resumen en esta tabla. O sea que mírenla con cuidado, lean esta parte de Bullrich y vean con cuidado esta tabla. Pero acá, volviendo acá arriba al ejemplo de Wage, ¿no? Arriba de eso, ven que si parten de ese modelo linealizado, logaritmo de Wage igual a beta 0 más beta 1 por educ más u, y estiman beta 1 por MCO, aplicando en mínimos cuadrados ordinarios, pueden escribir, bueno, acá no lo pone como estimado, perdón, toma el beta 1. ¿Cómo miden el cambio en wage? ¿Cómo se interpreta el cambio en wage cuando en realidad lo que cambia al cambiar la educación es log wage? ¿Sí?
ven que acá el cambio en un año de educación aumenta log wage en beta 1. O sea, lo que está cambiando es log wage, pero ¿cómo cambia wage? No log wage. Bueno, lo que les muestra Baldrige es que se puede aproximar el cambio porcentual en wage, un cambio porcentual, se puede aproximar como multiplicando 100 por el beta 1, por la variación de educ. ¿Sí? O sea que al variar educación, por ejemplo, en una unidad en un año, yo puedo hacer 100 multiplicado por beta 1 y al valor que me da interpretarlo como la variación porcentual en el salario. ¿Se entiende? O sea, si beta 1 es igual a 0,2 por 100 me da igual a 20. ¿Sí? Eso me quiere decir que aumentar un año de educación aumenta el salario en 20%. ¿Sí? Si beta 1 fuese 0,2. ¿Se entiende? Eso es un modelo de semielasticidad, cuando una variable aumenta en términos porcentuales y la otra en unidades. Puede ser al revés, puede ser esto aumentando en porcentajes y esto en unidades. Ese sería el modelo sin log acá y con log en X. Bueno, eso es lo que le resume la... Bueno, ahora vamos a ver por qué se multiplica por 100. Está resumido en esta tabla. Bueno, ¿por qué se multiplica por 100? Ven, los modelos que son log, acá tiene el modelo nivel primero, ¿sí? que no transformo con log. Acá es simplemente una variación la variación en X multiplicada por beta 1 me da la variación en Y. No tengo que interpretar nada, son unidades de medida de X que varían y unidades de medida de Y que varían. Ahora, cuando tomo logaritmo estoy transformando las unidades de medida. En este caso, transformo las unidades de medida de X. De matemática para economistas se deben acordar que las variaciones de un logaritmo se pueden interpretar como una variación proporcional de la variable x. Es decir, concretamente en este caso, si el logaritmo de x varía en una unidad, eso es aproximadamente, se puede decir que la x varió en un 100%, ¿sí? O sea, varió en 1, pero proporcionalmente. Una variación proporcional de 1 es como una variación porcentual de 100%, ¿sí? Entonces, como la variación de log de x se puede interpretar como una variación proporcional de x, que el log de x varía en 1, quiere decir que x varió en 1 proporcionalmente, o que lo que es lo mismo, 100%. Por eso se divide, en ese caso, a beta 1 por 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está variando para que y se mueva en beta 1 es log ways, o sea, en el modelo y log, o sea, nivel log, la variación en 1 de log x mueve y en beta 1. Eso es como decir, bueno, si x varía en un 100%, entonces y va a variar en beta 1. ¿Se entiende? Pero si yo no quiero decir, yo no quiero decir que x se duplica, que varía en 100%, quiere decir que se duplica. Entonces, ahí estaría diciendo que beta 1 es la respuesta de y a un cambio en un 100% de x. Y eso no me gusta. Quiero por ejemplo, decir que x varía en 1%. Entonces, lo lógico que es dividir beta 1 por 100. Porque si beta 1 es la respuesta de y cuando x varía en 100%, dividiendo beta por 100, me queda que es la respuesta a cuando x varía en 1%. ¿Sí? Es una cosa muy, muy lógica. Al revés pasa acá, en log de y x sin log. El modelo log nivel. Acá es al revés. La variación en una unidad de x, ¿sí? Aumenta el logaritmo de y en beta 1. ¿Sí? Una variación de x aumenta el logaritmo de y en beta 1. Yo no quiero, a mí no me sirve, fíjense que la variación de beta 1 está en logaritmos de y. Entonces, ¿cómo yo la transformo en valores de y, no en su logaritmo? Bueno, eso lo hago multiplicando beta 1 por 100. ¿Sí? Porque es lo mismo que antes, como la variación del logaritmo de y se interpreta como variaciones en tanto por 1, proporcionales. Por ejemplo, la variación en 1 sería la variación en un 100%. ¿Sí? Entonces estoy moviendo x en una unidad y beta 1 sería el movimiento en cuanto se mueve el log de y. O sea, en
en tantos por 1 se mueve I. Entonces tengo que multiplicar por 100, ¿sí?, el beta 1 para que sea interpretable como variación porcentual eh, de I. ¿Sí? Para que entonces me quedaría que la variación en X, en una unidad, ¿sí?, mueve hace que varía el I porcentualmente en 100 por beta 1. ¿Se entiende? Y por último, bueno, el modelo log-log. El modelo log-log es más fácil porque como las dos variaciones son proporcionales, tanto de X como de Y, es como que decir, bueno, cuando X varía proporcionalmente en algo, Y se mueve proporcionalmente en algo. Ese es el concepto de elasticidad. Entonces el modelo log-log se interpreta directamente como una elasticidad. Es decir, que no tengo que al beta 1 modificarlo en nada, ni dividirlo ni multiplicarlo por 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al variar eh, X en un 1%, se puede interpretar que Y varía en beta 1%. ¿Está bien? O sea, el beta 1 es la variación porcentual de Y ante un cambio en 1% de X. O sea que acá no hay, se interpreta tal cual como una elasticidad. Acuérdense que la elasticidad de demanda es como cambia porcentualmente la demanda ante un cambio de 1% en el precio, por ejemplo, ¿no? La elasticidad de demanda en ese caso. Bueno, esto repásenlo, es simplemente lógica, es acomodar el beta 1 acá. Los más difíciles son estos dos del medio, ¿no? Pero es como acomodar el efecto de X para que sea medido acá en términos de variación de tanto por 1 de X y no del 100%, y acá también en tanto, perdón, tanto por ciento de X acá, y tanto por ciento de Y en vez de la proporción de Y, ¿no? Bueno, esto se los adelanto porque van a usarlo con Héctor. Héctor igual lo vuelve a explicar en los videos del trabajo práctico. Bueno, lo dejamos acá. Nos vemos en el próximo video.